Hola, mi nombre es Ariel Játiva, soy estudiante de la carrera de Comercio Exterior en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En este video voy a desarrollar de manera completa la historia, evolución y análisis técnico de los aranceles, la clasificación arancelaria y la nomenclatura arancelaria, abordando su origen desde las civilizaciones más antiguas hasta su aplicación actual en el comercio internacional. Entonces, para comenzar, es fundamental entender que los aranceles surgen junto con las primeras formas de comercio organizado. En civilizaciones como el Imperio Romano, el Antiguo Egipto y Mesopotamia, pues ya existían sistemas de cobro sobre mercancías que cruzaban territorios. En el Imperio Romano, por ejemplo, se aplicaba el famoso portorio, un impuesto que se cobraba en puertos, fronteras y rutas comerciales. Sin embargo, en esta etapa inicial no existía una nomenclatura arancelaria estructurada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las mercancías se clasificaban de manera empírica, utilizando descripciones generales como, por ejemplo, alimentos, metales o textiles. No existían criterios técnicos, ni códigos ni reglas claras. Entonces la clasificación dependía del criterio del funcionario encargado. ¿Y esto qué genera? Por supuesto, subjetividad en este criterio, inconsistencias y falta de control real sobre el comercio. Entonces, a medida que avanzamos hacia la Edad Media, el comercio se intensifica, especialmente en rutas como la seda, la famosa por Marco Polo, y el comercio marítimo europeo. Sin embargo, los sistemas arancelarios seguían siendo altamente fragmentados. Cada reino, ciudad o señor feudal imponía sus propios tributos, peajes y derechos de paso, y esto generaba, por supuesto, una situación en la que una misma mercancía podía ser grabada múltiples veces durante su trayecto. Entonces, en este contexto, los aranceles cumplían principalmente una función fiscal y territorial, más que económico-técnica. Entonces esta clasificación seguía siendo básica y sin ningún tipo de estandarización. No existía una coordinación entre territorios y esto dificultaba, por supuesto, enormemente el comercio. Con la llegada de la Edad Moderna y el surgimiento de los estados nacionales, los aranceles adquieren un papel estratégico, pues dentro de esa política económica. Bajo el enfoque del mercantilismo, los países comienzan a utilizar los aranceles como una herramienta para proteger su producción interna, limitar importaciones y sobre todo fomentar las exportaciones. Es así que en este periodo aparecen listas arancelarias más organizadas, lo que representa un avance significativo, por supuesto. Sin embargo, estas listas sí carecían aún de uniformidad internacional y de criterios técnicos sólidos. La clasificación seguía siendo, en gran medida, descriptiva. Entonces, el siguiente gran cambio que viene ahora se produce con la famosa revolución industrial del siglo XIX. La industrialización genera una enorme diversificación de productos y un crecimiento acelerado del comercio internacional. Esto hace que obviamente se implemente la necesidad, que empiece una necesidad de contar con sistemas de clasificación más precisos y estructurados. Es así que a partir de este momento, los países comienzan a desarrollar clasificaciones más detalladas, organizando los productos en categorías más específicas. Este proceso ya marcó el inicio de la transición hacia una nomenclatura técnica. Es así que llegamos al siglo XX. Con la globalización del comercio surge la necesidad de estandarizar la clasificación de mercancías a nivel internacional, y uno de los primeros intentos fue la nomenclatura de Ginebra de 1931. Esta fue impulsada por la Sociedad de Naciones y este sistema tenía un enfoque principalmente estadístico, permitiendo a los países comparar datos comerciales. Posteriormente, ya en 1950, se desarrolla la nomenclatura de Bruselas bajo el Consejo de Cooperación Aduanera, el CCA. Hoy se lo conoce como Organización Mundial de Aduanas. Es así que este sistema introduce una estructura más lógica y organizada, representando un avance importante. Sin embargo, aún presentaba limitaciones como su falta de universalidad y su dificultad para adaptarse a los cambios de comercio internacional. Aquí es importante hacer una pausa para entender la evolución de la clasificación arancelaria en sí misma.
Esta evolución puede dividirse en 3 grandes etapas según mi investigación. La primera etapa es la clasificación descriptiva, donde las mercancías pues se agrupan, como ya dijimos, por nombres generales sin criterios técnicos definidos, y en esta etapa se reconoce por ser altamente subjetiva. La segunda etapa es la clasificación estructural, donde ya se empiezan a organizar listas más ordenadas y se intenta establecer cierta lógica en la clasificación. Sin embargo, aún existen márgenes de interpretación, es decir, aún existe esa subjetividad que hablamos al principio. Y la tercera etapa es la declaración técnica, la clasificación técnica, que es la que se utiliza actualmente. En esta etapa, la clasificación se basa en criterios objetivos como la composición del producto, su función y sus características esenciales. Además, se utilizan reglas formales para determinar la clasificación correcta. Entonces, este podría considerarse como un punto de inflexión a continuación, ya que se produce con la creación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías aprobadas en 1983. Y esto entra en vigor en 1988, desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas. Este sistema introduce una estructura jerárquica que pues organiza las mercancías en secciones, capítulos, partidas y subpartidas. Además, este ya asigna códigos numéricos estandarizados que permiten identificar cada producto de manera precisa. Es así que una de las principales características más importantes, cabe la redundancia, del sistema armonizado es que los primeros 6 dígitos del código son universales. Esto significa que todos los países utilizan la misma base de clasificación, y esto por supuesto facilita el comercio internacional y reduce errores. Sin embargo, el verdadero avance del sistema armonizado radica en sus fundamentos técnicos. Este sistema incorpora las reglas generales de interpretación que establecen cómo clasificar las mercancías de manera correcta. Estas reglas eliminan la subjetividad y convierten la clasificación en un proceso técnico y normado. Por ejemplo, una de las reglas establece que la clasificación debe basarse en el texto de las partidas y en las notas legales. Otra regla establece que, en el caso de productos compuestos, se debe utilizar el criterio del carácter esencial para determinar su clasificación. Además, el sistema incluye notas legales que delimitan el alcance de cada capítulo, y notas explicativas que ayudan a interpretar el contenido de las partidas. Todo esto convierte la clasificación arancelaria en un proceso técnico jurídico altamente estructurado. En cuanto a su evolución, el sistema armonizado se actualiza periódicamente para adaptarse a los cambios del comercio internacional. Las primeras actualizaciones, por ejemplo, se han realizado en 1996, en 2002, 2007, 2012, 2017 y 2022. Estas actualizaciones pues ya incorporan nuevos productos, especialmente en sectores tecnológicos, y responden a cambios en la economía global. En la actualidad, el sistema armonizado es utilizado por más de 200 países y territorios, cubriendo la mayor parte del comercio mundial. En Ecuador, este sistema se aplica a través del arancel del Ecuador y es administrado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, conocido como SENAE. Gracias a este sistema es posible garantizar una clasificación uniforme de las mercancías, facilitar el comercio internacional, mejorar el control aduanero y, por supuesto, generar estadísticas confiables. En conclusión, la evolución de los aranceles, la clasificación arancelaria y la nomenclatura arancelaria representa un proceso de transformación donde sistemas empíricos, como ya vimos, y desorganizados, hacia un modelo técnico, estructurado y global. Este cambio no solo ha permitido facilitar el comercio internacional, sino que también hacerlo más transparente, eficiente y controlado. Por lo tanto, comprender su historia y evolución no solo es importante desde una perspectiva académica, sino también como una competencia esencial para cualquier profesional del comercio internacional. Muchas gracias y espero que les haya gustado.